buenas noches, estimados amigos, querida audiencia. Acá estamos hoy de vuelta en el programa número 18 de Economía al Cuadrado. Y acá en nuestro programa, Javier Milei y yo, no está Javier, estoy yo solo de vuelta. Vamos a hablar de un tema muy importante, las estimaciones de inflación. Y vamos a explicar, primero vamos a decir, el Banco Central de la República Argentina estima que la inflación para fin de año, cuando comparemos diciembre del 2018 contra diciembre del año pasado, va a rondar el 30%. Y tiene un límite máximo de 32% interanual, comparando la inflación de este año con la del año pasado. Límite máximo en el acuerdo con el FMI. O sea, si la inflación en diciembre del 2018 llegara a ubicarse por arriba de ese numerito de 32%, habría que sentarse a hablar con el fondo y a ver qué se hace con la política monetaria. Del otro lado está la estimación del REM, el relevamiento de inflación de mercado que realiza el Banco Central, consultando a 52 analistas expertos, la mayoría locales, algunos pocos del exterior, con respecto a la inflación en Argentina. Bueno, estos 52 analistas también prevén que la inflación va a ser 30% a final de año, cuando comparemos la inflación del 2018 con la del 2017 en su punta, de diciembre de este año contra diciembre del año pasado. Entonces acá, hoy en Economía al Cuadrado, ¿cuál es el mensaje que le queremos transmitir a nuestros televidentes en particular y a los agentes económicos en general? Obviamente, siempre todo nuestro mensaje y nuestra postura sustentado con análisis teórico y empírico detrás. Por eso vamos a ir después a los gráficos. ¿Cuál es el mensaje? Muy simple. Tenemos la sospecha que tanto las estimaciones de inflación del Banco Central de la República Argentina como las estimaciones del REM, que esperan una inflación a fin de año del 30% interanual, están pecando de optimismo. Sí, repito, están pecando de optimismo. De acuerdo con nuestro análisis, creemos que es probable que tanto las estimaciones del gobierno en cabeza del Banco Central como las estimaciones de nuestros colegas del relevamiento de mercados probablemente se queden cortas. Y la inflación en el último tramo del año, en la punta de diciembre, muy probablemente sea más elevada de lo que estiman las proyecciones del Banco Central y de los analistas. Dicho esto, que este es el mensaje de este programa, vamos a pasar a los gráficos y al análisis con datos que les queremos mostrar. Síganme, por favor. Bueno, acá tenemos las estimaciones del REM, del mercado, que para diciembre de este año estiman que la inflación va a estar en 30% interanual comparado con diciembre del año pasado. Para nosotros esta estimación peca de optimismo. ¿Por qué peca de optimismo? Porque para que se pueda dar este numerito del 30% interanual en diciembre, la inflación mensual en la segunda mitad del año tiene que bajar a estos numeritos que están acá. O sea, tiene que ubicarse ligeramente en promedio por debajo del 2% mensual.
¿Esto qué quiere decir? Que para que se dé este 30% interanual, los analistas en sus proyecciones de este 30% interanual están previendo que en promedio la inflación en 2018, en la segunda mitad del año, desde julio a diciembre, se va a comportar en forma similar a lo que se comportó en la segunda mitad del 2017. O sea, están previendo que la inflación en la segunda mitad de este año va a ser exactamente igual que lo que fue la inflación en la segunda mitad del 2017. De acuerdo con nuestro análisis, esto peca de optimismo y ya vamos a ver por qué. Pasemos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico, ¿qué tenemos? Es muy interesante. Tenemos el REM de estos 52 analistas para el 2018 en verde, 2019 y 2020 en rojo, que muestra que mis colegas participantes del REM permanentemente van subiendo la inflación. ¿Por qué? Porque permanentemente le pifian en sus estimaciones de inflación y en consecuencia siempre corren a la inflación de atrás. Por eso se ven obligados a subirla, porque su análisis económico / monetario, si es que piensan que la inflación es monetario, y el problema es que la mayoría no piensan que esto sea así, hace que le erren en sus predicciones. De hecho, estos 52 analistas que prevén inflación del 30% interanual, hace 6 meses preveían que esa inflación iba a ser del 17. A comienzos del año, cuando se cambió la meta, la mayoría decía que había estado bien cambiar la meta, porque era sincerar lo que ya todo el mundo decía, y planteaban que el gobierno solamente tenía que hacer un esfuercito, porque ellos preveían 17 de inflación, mientras que la meta era 15. A principio de año, en ese mismo contexto, yo, en el Cronista Comercial, escribí que muy probablemente la inflación del 2018 iba a ser mayor que la inflación del 2017. Está en el Cronista Comercial del 9 de enero. Siguiendo, ¿qué sucede acá? Hay que tener en cuenta que tuvimos una devaluación récord. Con los datos de junio, dejando de lado los datos de julio porque no está cerrado, tenemos una devaluación de 57.9%, que es prácticamente el doble a las devaluaciones del 2016 y a las devaluaciones del 2014. ¿Qué pasa? Esta devaluación, además de ser prácticamente el doble que las dos anteriores, se ha prolongado más en el tiempo. Como pueden ustedes ver, en las dos experiencias el tipo de cambio no solamente subió menos, sino que subió más rápido, y dicha suba se cortó antes en el tiempo. O sea, la suba fue cortita, duró 1 o 2 meses. T-1, T+1. Y enseguida se estabilizó el tipo de cambio. Mientras que acá la suba se prolongó más en el tiempo y siguió subiendo inclusive 6 meses después de haberse iniciado el primer tramo del salto del tipo de cambio. Entonces, hoy en día no están los datos de junio publicados de inflación, por eso los presento a mayo. La ganancia de competitividad con esta devaluación es muy superior a las experiencias del 2016 y 2014. ¿Y esto qué implica? Esto implica que no solo que la inflación subió mucho más fuertemente, que el dólar aumentó, se encareció mucho más fuertemente que las dos experiencias previas, sino que la traslación a precios, al menos hasta ahora, ha sido también más baja. O sea, subió más el dólar, pero se trasladó menos a precios. ¿Y por qué menciono esto? Porque
el martes pasado, hay que tener en cuenta que el martes de esta semana, o sea, previamente a que ustedes vean este programa, hubo otro vencimiento del LEVAX, o va a haber otro vencimiento del LEVAX. Yo estoy firmando esto el lunes, por eso hablo de esta manera. Hay que tener en cuenta que el martes pasado el Banco Central decidió mantener la tasa de referencia en el lugar donde estaba, en el 40, y justificó que no movía la tasa porque la inflación, debido a la mayor devaluación, podía ser más alta de lo previsto. Existía ese riesgo. Entonces, ¿qué quiero decir? El punto es que ellos prevén 30% de inflación, y ahí está el origen del problema, como ya mencioné, que nosotros pensamos que, de acuerdo a nuestro análisis, ese 30% de inflación, tanto del REM como del Banco Central, peca de optimismo y muy probablemente existen chances que se queden corta. ¿Por qué? Por 6 fenómenos que se dan al mismo tiempo. Primero, en el actual contexto hay caída de demanda de dinero, cosa que no pasaba antes y que no pasó en el 2016 y en el 2014, lo cual acelera la inflación aún sin emitir. O sea, si no emitimos, pero cae la demanda de dinero, repito, si no emitimos nada, pero cae la demanda de dinero, se acelera la inflación. ¿Ok? En este contexto monetario, el contexto monetario hoy, como hay caída de demanda de dinero, es más problemático que en el 2017. O sea, si es más problemático el contexto porque hay caída de demanda de dinero, es difícil que la inflación de la segunda mitad del año, que es lo que se necesita para que dé 30, sea igual que el año pasado, porque el contexto monetario es más complicado. Hoy en día hay caída de demanda de dinero. El año pasado no había caída de la demanda de dinero. Ergo, es muy, muy improbable que la inflación de la segunda mitad de este año con caída de la demanda de dinero sea igual que la del año pasado. Entonces, es muy difícil que se dé ese 30%. Pero como si esto fuera poco, hay money overhang. O sea, hay un problema que adicional, no solamente cae la demanda de dinero que no pasaba, es que vuelve a sobrar dinero, como al final de la época de los K. El mayor desequilibrio, porque hay exceso de oferta, pero además ahora se potencia el desequilibrio porque hay caída de la demanda de dinero, hace, o funciona, mejor dicho, como una estimulación de que la devaluación se traslade a precios. O sea, con money overhang y caída de la demanda de dinero, se potencia la probabilidad que la devaluación se traslade a precios. Entonces, la estimación de inflación del 30% se vuelve menos probable. En 2017, el tipo de cambio estuvo anclado todo el año hasta la segunda mitad de diciembre, que recién después del 15 de diciembre empezó a subir por arriba de ese 17.50, 18. En cambio, en 2018 tenemos devaluación récord. El año pasado tuvimos tipo de cambio anclado, pisaba la inflación. Este año tenemos devaluación récord, con money overhang y caída de la demanda de dinero. En este contexto va a haber traslación a precios. Entonces, lo más probable, por esta razón también, es que la inflación de la segunda mitad de este año sea más alta que la inflación de la segunda mitad del año pasado y la inflación termine finalmente por arriba del 30% y no se dé la proyección del REM o del Banco Central. Como si esto fuera poco, la política monetaria actúa con retardos aproximadamente de 6 meses. Entonces, si el Banco Central a partir de ahora pasara a ser contractivo en serio, cosa que no lo está haciendo, pero si se alinean todos los astros y empieza a ser contractivo por primera vez en todo el mandato de Cambiemos, eso tardaría a ser en efecto por lo menos 6 meses. Ergo,
lo más probable es que la inflación de la segunda mitad del año sea mayor que el año pasado. Y repito, no se cumple el 30%. Pero además, hay que tener en cuenta que en los primeros 6 meses del año, el Banco Central siguió siendo expansivo y la base monetaria creció al ritmo de siempre, en torno al 28, 27, 29% interanual. Entonces, se siguió inyectando dinero, pero con una base monetaria que cae. Entonces el desequilibrio monetario se potencia. Y este desequilibrio monetario que tenemos hoy en día y que tuvimos los últimos meses, un desequilibrio monetario que se potencia, va a tener efectos con retardo en los precios durante los próximos 6 meses. Entonces, muy probablemente la inflación sea mayor y tampoco se termine cumpliendo la estimación del 30%. Entonces, ¿qué quiero decir? Miren, vayamos gráfico por gráfico para mostrar que la situación del mercado monetario de Argentina hoy en día es la más complicada de los últimos 7 años. Por lo tanto, hay un desequilibrio monetario mayor. La diferencia entre oferta y demanda de dinero tiende a ser la mayor de los últimos años, lo cual alimenta, potencia la devaluación, el traslado a precio de la devaluación y en consecuencia la inflación, dando sustento a nuestro análisis de que las proyecciones del Banco Central y las proyecciones de los analistas pecan de optimismo y que la inflación muy probablemente traspase esas proyecciones y termine siendo más alta que lo que prevé el Banco Central y los analistas economistas colegas en el mercado. Primer problema, money overhang. Nosotros tuvimos 4 años de kirchnerismo, 2012, 2013, 2014, 2015, donde el kirchnerismo emitía, le daba la maquinita como loco y como había cepo, nos obligaban a tener esos pesos con nosotros y no los podíamos sacar de encima. No podíamos sacarnos de encima. Entonces la cantidad de dinero creció artificialmente. Bueno, al final del kirchnerismo la base monetaria en términos del PIB era 10.4 y M1, o sea, con depósitos a cuenta corriente, era 12.9. ¿Cuánto está hoy? Estos dos numeritos, sin lugar a duda, muestran un money overhang, un exceso de pesos. Nadie lo puede dudar. Es la combinación de emitir a lo loco más cepo. Bueno, hoy en día están niveles muy similares. Base monetaria en términos de PBI 10.5, M1 12.7. O sea, hay sobrante de pesos. Y el sobrante de pesos se puede limpiar o por las buenas o por las malas. Por las buenas es un banco central que sale y compra ese exceso de pesos. ¿Con qué los compra? Vendiendo reservas. Pero en el acuerdo con el FMI, salvo que haya alguna modificación futura, no está permitido que el Banco Central venda reservas. Entonces ahí tenemos un problema. Si no puede limpiarse por las buenas, se tiene que terminar limpiando por las malas. ¿Cómo es por las malas? Inflación, devaluación. ¿Ok? Hoy en día, como pueden ver, hay money overhang, problema de stocks, problema de exceso de pesos, problema de sobrante de dinero. Eso por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, tenemos otro problema más. ¿Cuál es el otro problema por el lado de la demanda? Hay caída de la demanda de dinero. Acá tenemos en el eje de la SI la tasa de interés. Y acá el tipo de cambio hace 3 meses. ¿Esto qué muestra? Que hace 3 meses, subiendo la tasa de interés, se lograba que los agentes se quedaran en los pesos y el tipo de cambio no subiera. Hoy en día, a pesar de subir la tasa de interés a niveles mayores del 50%,
La gente se sigue saliendo de los pesos, no quiere pesos, se pasa a los dólares y sube el tipo de cambio. Cuando comparamos la línea punteada roja de hace 3 meses, era plana. Eso quiere decir que todavía no se había desplomado, derrumbado la demanda de dinero. Hoy en día se empina. Esto que muestra que se desplomó la demanda de dinero. Y si se desploma la demanda de dinero, la inflación aumenta aún sin emitir. ¿Y qué podemos ver? Vemos que cuando miramos la película, desde diciembre del año pasado, en celeste cae la demanda de dinero en términos reales. Miren la base monetaria en términos reales deflactada por inflación y IPC. La gente cada vez quiere menos pesos en términos reales. Del otro lado, en verde las barras muestran que el stock de Levax también cae en términos reales. Esto está mostrando que los agentes económicos no quieren activos nominados en pesos en términos reales. Y del otro lado, de este partido, de donde la gente no quiere pesos ni nada nominado en pesos, está el tipo de cambio en rojo, que salta como contrapartida. Esto que muestra que la gente se va de los pesos, se va al dólar, hay exceso de demanda de dólares, por ende sube el precio del dólar. ¿Y cuál es el problema? Que cae la demanda de pesos en términos reales. Acá la vemos, es lo mismo que el gráfico anterior, cómo está cayendo. ¿Ok? El punto es que la base monetaria viene aumentando a un ritmo de 28% anual. Y lo más probable, interanual, lo más probable que tenga que seguir creciendo la base monetaria a un ritmo similar como el actual, porque va a haber que pagar el déficit fiscal proyectado de junio para adelante. Esos son por lo menos 200.000 millones de pesos. O sea, que la base monetaria pase de 1 billón a 1.200.000 millones. Bueno, el tema es que ese crecimiento que no debería sorprender a nadie en términos nominales que está acá, con una inflación del 30%, como proyecta el Banco Central y el REM, ese 30% de inflación, ¿por qué peca de optimismo? ¿Por qué es muy difícil que se dé? Porque para que se dé ese 30% implica que la cantidad real de dinero tiene que subir. O sea, ese 30% de inflación implica crecimiento de la demanda de dinero. Cuando la demanda de dinero está cayendo, y si proyectamos que la economía se va a seguir enfriando de acá a fin de año, va a haber menos demanda de dinero por motivo transaccional. Entonces va a seguir cayendo. Y acá tenemos una inconsistencia. La proyección del Banco Central de inflación y la proyección de los analistas de 30% de inflación está previendo que los argentinos vamos a empezar a querer pesos de vuelta y que nuestro apetito por los pesos va a crecer en términos reales, cuando todo muestra que cada vez queremos menos. Entonces acá queda resumido cómo esta proyección del 30% de inflación tiene una inconsistencia monetaria de acuerdo al anualizado desde nuestro punto de vista. Para que se dé ese 30%, todos nosotros, yo, Javier Milei y ustedes televidentes, tenemos que empezar a querer cada vez más pesos de acá a fin de año. ¿A usted, señor televidente, eso le parece probable? Obviamente yo creo que le parece poco probable. Aparte, los datos muestran, y acá termino, cuando miramos los datos de inflación general en línea verde y núcleo sin tarifas y sin estacionales en azul, y los anualizamos, estoy poniendo el dato de economía y regiones que nos dio 3.3 la general y 3.2 la core
algo menor a la que parece que va a dar la INDEC. Tenemos inflaciones anualizadas ya hoy de entre 33 y 34%. Cuando vemos el promedio móvil anualizado, 37%. Entonces, ¿qué quiero decir? Porque este dato es promedio móvil, este dato es anualizado. Lo que quiero decir que ya los números de inflación están por arriba de la proyección del Banco Central y del REM. Es tan optimista ese 30% que implica descenso de inflación, porque implica aumento de demanda de dinero, porque tiene detrás o supone detrás, para que se pueda dar, que todos nosotros empezamos a querer de vuelta más pesos y menos dólares. Yo veo que este escenario tiene una probabilidad de ocurrencia realmente muy baja. Gracias por todo, buenas noches y nos vemos la próxima semana.